Gracias por continuar con nosotros. Y en estos momentos tenemos en la línea de Mega Noticias TVC al profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Enrique Dossel Peters, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, como darle la bienvenida aquí a Mega Noticias TVC, y como sabemos, pues México está atravesando por un momento, económicamente hablando, muy complicado, debido a esta pandemia pues que le ha pegado a todo el mundo. El gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas de rescate para las MIPYMES, se habla de 3 millones de créditos, se habla de medidas de austeridad por una parte, por otra parte también el Banco de México anuncia un conjunto de acciones para apoyar a las empresas. ¿Qué opinión le merece? ¿Esto es suficiente para afrontar lo que se nos viene? Mira, el tema lo hemos venido analizando con mucho detalle. Yo te recuerdo que, en fin, hasta finales de abril, como señalas, México ha venido, el sector público en México ha venido tomando un grupo de medidas, y yo te diría segmentadas, es decir, por un lado tenemos toda la reingeniería del sector público en el Ejecutivo, del presupuesto, por más de 620,000 millones de pesos, y estos recursos se buscan canalizar sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, hasta 3 millones de empresas y hasta por 25,000 pesos en créditos prácticamente a la palabra, que no que se buscan recuperar para que estas mismas empresas en el futuro tengan derecho a otros instrumentos del sector público. Y al menos tan importantes son los instrumentos o las medidas que publicó el 22 de abril, hace 2 semanas, el Banco de México, orientadas a las muy grandes empresas, ¿no? Yo te recuerdo, son un pequeño grupo de muy grandes empresas que son calificadas como A y B+, por las calificadoras nacionales e internacionales, en fin, ambos segmentos podrán hacer uso de estas medidas. Si sumamos las dos medidas, representan entre el 8.3 y el 8.9% del Producto Interno Bruto, es decir, son medidas, yo te diría, en términos económicos muy significativos, y que son comparables con lo que se está utilizando en medidas anticíclicas en otros países industrializados y en América Latina. ¿Suficiente? Pues probablemente nunca va a ser suficiente, pero son un grupo de medidas muy significativas a las que habrá que darle seguimiento, sobre todo las medidas de Banco de México, para que no se vuelvan a convertir en un fobaproa como lo hemos experimentado recientemente. Claro, profesor, en este momento pues ya hay reuniones para tratar de trazar una ruta de reapertura económica. Ya hemos visto cuáles son las medidas que están adoptando en otros países. Principalmente nos interesa todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, evidentemente por el tratado comercial con Canadá y con México. Pero ¿cuáles serían las claves que usted podría advertir sobre cuál es la ruta, cuáles son las industrias que se deben de atender de manera inmediata por la crisis que atraviesan, pero también por este sentido de urgencia que está dando Estados Unidos a nuestro país, de que está a punto de entrar en vigencia el TEMEC, y pues que todavía faltan mucha de la reglamentación necesaria, de la homologación para que la industria mexicana siga siendo competitiva y no pierda esos espacios ya ganados en el terreno internacional? ¿Cuál sería esta ruta de fechas, de industrias, este camino a seguir para que sea una reactivación económica efectiva? Mira, 2 temas: reactivación y relación con Estados Unidos, que tienen sus vínculos. Yo te diría, el tema de la reactivación post-COVID-19 va a ser un proceso muy complicado, lleno de incertidumbres, y social y sanitariamente muy doloroso. Es doloroso en el sentido de que no hay recetas nacionales, ni siquiera a nivel de entidad federativa, uno pudiera incluso decir a nivel de municipio. A nivel de municipio uno pudiera decir, bueno, a ver, ¿cuáles son actividades socioeconómicas relevantes que pueden reactivar
tomarse el lunes, martes y miércoles, y que ojo, que van a convivir con el COVID-19. Eso lo estamos viviendo. Estaba leyendo hace un ratito algunas noticias del New York Times, por ejemplo, y bueno, el caos y desastre, y me temo que va a ser lo mismo en México, que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos, es decir, debates, y para ponerlo diplomáticamente, fortísimas tensiones entre Donald Trump, el presidente y el gobierno federal, gobernadores, y después tenemos alcaldes y gente a nivel local, ¿no? Entonces, ahí hay intereses específicos, a ver, universidades, la maquila, autopartes, automotriz, abren o no abren, en qué estado, a nivel federal, en qué municipio. Es un proceso extremadamente complicado y muy doloroso, en el sentido de que hay, uno diría, argumentos y criterios estrictamente sanitarios, otros económicos, y habrá que buscar balancear este proceso. Va a ser realmente muy, muy complicado en el mundo, ha sido en Alemania, Italia, España, Estados Unidos, y lo va a ser igualmente complicado en México por diversos argumentos y criterios, ¿no? Es decir, el sanitario, el económico, el de la vida, dirá uno, etcétera. Y yo te diría el segundo punto sobre el tema estrictamente de este diálogo, por no decir presión, de algunos sectores en Estados Unidos. Yo creo que sería falso plantear que Estados Unidos o incluso la administración Trump estuviera exigiendo o sugiriendo que México abriera anteayer segmentos de la cadena autopartes, automotriz, electrónica, en la maquila, etcétera, porque tampoco está sucediendo en Estados Unidos. Si uno ve lo que está sucediendo hoy en California, justamente en el segmento automotriz, porque es un debate durísimo en cuanto a si se abren o no se abren estas industrias, es decir, no hay una política o certidumbre en Estados Unidos al respecto. Pero yo te diría, más allá de esta discusión que tendrá que ser entre el gobierno federal en México, entidades federativas, municipios, analizando las condiciones de salud y económicas específicas, yo invitaría a tomar muy en serio la enorme oportunidad que significa y que ha significado el TLCAN en los últimos 25 años, desgraciadamente en la mayoría de los casos desaprovechadas en términos de permitir incrementar el grado de valor agregado y escalar en segmentos de la cadena global de valor en México para no quedarnos solo en la venta de fuerza de trabajo barata, ¿no? Yo te diría, ahí está el principal reto en términos de política comercial, política industrial, ciencia y tecnología, en procesos y productos específicos a los que desgraciadamente la Secretaría de Economía hace 2 décadas y la actual administración pues no ha respondido, ¿no? Ahora, doctor, tras las mesas que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial, donde han puesto varias propuestas sobre la mesa, han hablado de la posibilidad de crecer la deuda para poder así rescatar empresas, a lo cual el presidente se ha negado rotundamente porque ha dicho que, bueno, pues esta deuda se traslada de generación en generación. ¿Realmente podemos endeudarnos? ¿Esto sería una manera de enfrentar esta crisis económica por la que estamos pasando y así evitar el desempleo masivo que se ve venir? Mira, me parece que estas discusiones sobre deuda o no deuda, política anticíclica o no anticíclica, las dos las ha descartado el presidente. Me parece que hay que despresidencializar este debate y esta discusión y concentrarnos en los hechos, es decir, en lo que ya ha sucedido. Y lo que ya ha sucedido es que el gobierno federal, el Ejecutivo, como iniciamos la entrevista hace un momento, pues ya ofrece recursos segmentados hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. 3 millones de empresas por el momento se han ofrecido entre 1
ya acercándonos a los 2 millones de empresas informales y sobre todo pequeñas empresas, pero Banco de México ya ofrece 750,000 millones de pesos, a las empresas de mayor tamaño. Entonces, la discusión sobre deuda o no deuda me parece hoy en día bastante irrelevante. Si las empresas quieren recursos, pues bueno, ya hay un grupo de recursos ofrecidos para diferentes segmentos de empresas. Habrá que ver después si esto es suficiente y B, cómo se van a financiar estos recursos. Por el momento se ofrecen vía esta reingeniería del presupuesto fiscal, del presupuesto público del 2020 y a través de las reservas de Banco de México. Entonces, de nuevo, me parece un poco, digámoslo así, innecesario el debate política anticíclica o no, endeudamiento o no. Ya hay medidas muy significativas que el sector público está ofreciendo. Le agradezco estos minutos al doctor Enrique Dossel Peters. Gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias TVC. Muy buenas tardes. Un placer, gracias. Buenas tardes. Vámonos ahora hasta Guerrero, donde se reportan varios